Ya estamos a jueves 5 de agosto en el año 2021 de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puestos en las manos de Dios desde Espíritu Canal, le decimos al Padre: Padre, de todos los beneficios que Jesús nos adquirió con sus sufrimientos, el mayor de todos es que tú seas mi Padre. Dios mío, fuente de toda vida y fuente de toda mi vida, creo que eres mi Padre y que soy tu Hijo. Creo que tú me amas con un amor sin límites y que por amor me has atraído a ti. Creo, Padre, pero fortalece mi fe, mi esperanza y mi amor. Padre, cuando la tormenta entenebrece mi alma y acongoja mi corazón, tanto más siento la urgencia de decirte: creo, Padre, en tu amor para conmigo. Creo que de noche y de día velas por mí y que ni siquiera un cabello de mi cabeza se perderá si tú no lo permites. Creo que eres infinitamente sabio y que conoces mejor que yo cuánto me conviene. Creo que eres infinitamente poderoso y que del mal puedes sacar bienes. Creo que es infinitamente bueno y que haces que todo ceda en bien de los que te aman. Creo, Padre, pero aumenta mi fe, mi esperanza y mi amor. Enséñame a descubrir tu amor de Padre a través de todas las personas y cosas que se encuentran en mi vida. Enséñame a dejarme conducir por tu incomparable providencia, como un hijo que en la noche sujeta la mano de su padre. Creo, Padre, pero aumenta mi fe, mi esperanza y mi amor. Reunidos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 23. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos y de los sumos sacerdotes y los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. En la reflexión del Evangelio de hoy encontramos diferentes momentos. Primero, la importancia que Jesús da a lo que los demás cuentan. ¿Quién es Jesús para el mundo, para los demás? Pero sobre todo, la pregunta que me arropa: ¿quién es Jesús para ti? Para ti que predicas el Evangelio, si estás verdaderamente convencido, si crees lo que predicas, si vives lo que dices, como hemos mencionado en el tema comentado el martes en la noche. Luego les pregunta: ¿para quién y qué dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Sabemos que Pedro contestó por influencia del Espíritu Santo: tú eres el Mesías a quien hemos esperado, el Hijo de Dios vivo. Eso no te lo ha revelado nadie del mundo, sino mi Padre que está en los cielos, le dice el Señor. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le otorga las llaves y le promete: el fuego del infierno no va a prevalecer sobre ella. A pesar de los pecados del mundo, la iglesia permanece de pie. Cuando algunos dicen que la iglesia se ha terminado por su corrupción o ha caído por sus pecados, sería tanto como decir que Satanás ganó y que Jesús fracasó.
les dice que efectivamente lo que aten en el cielo, lo que aten en la tierra quedará desatado en el cielo y sucesivamente lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Y dice con toda claridad que va a padecer, que va a morir. Y aunque Pedro trata de disuadirlo, unos momentos más lo regaña y le dice, no seas como Satanás, apártate de mí porque estás en contra del proyecto de vida, el proyecto divino. En diferentes momentos parece que Jesús pasa de un sentimiento a otro, de un estado de ánimo a otro. Pero no, trata de clarificar cuál es el punto, cuál es la evangelización, cuál es la iglesia, que no depende pues de nuestros pecados, ni va a ser derribada por nuestros pecados, ni siquiera los de algunos papas o de algunos sacerdotes, sino más bien que permanece con su verdad hasta el fin de los tiempos. Y si creemos en el Señor, permanecemos en donde Él nos dijo. Por eso entonces, no permitamos que entorpezcamos los planes del Señor para con nosotros mismos. Más bien digamos en nuestra vida, aunque cueste trabajo aceptarlo, Señor, haz tu voluntad. Que así sea. En el tema de hoy, Cristo no escribió un libro, Cristo fundó una iglesia. El estudiar la Biblia es algo muy bueno, pero esto no constituye a nadie en apóstol de Cristo. Reconozco la sabiduría bíblica de los enviados del libro, pero no por eso voy a aceptar sus interpretaciones. Como he dicho antes, el que una persona sepa muchas citas de memoria no significa que las haya entendido. El que una persona traiga la Biblia bajo el brazo no me garantiza que sea enviado de Cristo. No puedo entender cómo hay cristianos que aceptan a los enviados de la Biblia y rechazan a los enviados de Cristo, los apóstoles y sus sucesores. Me recuerdan lo que un amigo decía a su hijo cuando había decidido irse a la iglesia evangélica. Pero qué tonto eres, hijo. Si cualquiera puede ser pastor por tan solo saber leer la Biblia. Mejor hazte pastor y pon tu propia iglesia. ¿O es que tú no sabes leer? Cristo no escribió un libro, fundó una iglesia. Si cualquiera leyendo la Biblia puede fundar una iglesia, entonces ¿para qué Cristo fundó su iglesia? ¿Para qué eligió a 12 apóstoles? Ningún cristiano ignora la confusión que crea la libre interpretación de la Biblia, pero tampoco ninguno puede acusar a Cristo de ser el causante de la confusión. Porque Cristo no escribió nada y cuando lo hizo fue sobre arena. Cristo fundó su iglesia en los 12 apóstoles y fue a ellos a quienes nombró sus embajadores. La iglesia de Cristo debe tener el mismo fundamento que la iglesia celeste. Apocalipsis 21:14. Si por tu propia decisión te vas en pos de otros enviados y te incorporas a iglesias con otros fundamentos, si te pierdes es tu culpa. Cristo, el único pastor, dijo a Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Juan 21:17. Si eres oveja de Cristo, debes quedarte, apacentar, a ser apacentado por el pastor elegido por Cristo. El pastor nombrado por Cristo, certificado por las Sagradas Escrituras y corroborado por la historia es Pedro y sus sucesores. ¿Cabe en mente sensata dejar el rebaño de Cristo para dejarse guiar por otros pastores? ¿Sabías tú que en el internet por $25 cualquiera puede sacar su título de pastor? ¿Cualquiera? ¿Hasta Homero Simpson? Pero es que ellos saben mucho de Biblia. ¿Y eso qué? El título de pastor no viene de la sabiduría bíblica, sino de la elección de Cristo. ¿Qué es lo que enseñó el Santo Concilio? El Concilio nos dice, Cristo confió a Pedro la iglesia para que la apacentara y a los demás apóstoles su difusión y gobierno. El concilio, entre otras citas, nos da la de Mateo 28, 18 al 20 y su pasaje paralelo, Marcos 16, 15 al 16. En estos pasajes bíblicos citados por el concilio, Cristo está por ascender a los cielos y les da a sus apóstoles las últimas instrucciones. Jesús se acercó a los 11 y les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que yo les he mandado. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea se condenará. Marcos 16, 16. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Cristo, que tiene todo poder, comunica su poder y autoridad a sus enviados y les otorga el poder de hacer discípulos. La iglesia de Cristo será la comunidad visible reunida en torno a esos apóstoles y de bautizar para el perdón de los pecados. Este es un poder divino que Cristo otorga a sus discípulos y a esos apóstoles les encomienda enseñar todo a todos. Si Cristo manda enseñar todo a todas las gentes, ¿qué me pueden enseñar otros que sea verdad y que no me enseñe ya la iglesia de Cristo? Admiro el celo evangelizador de los pastores evangélicos y reconozco que su conocimiento de la Biblia es amplio y profundo, pero ellos no son sucesores de los apóstoles. Su autoridad no está basada en el poder de Cristo, sino en su propio entender las Escrituras. Ese entender de las Escrituras puede ser muy amplio, pero yo prefiero estar con aquellos a quien Cristo dijo: yo estaré con ustedes. No dudo que en el lago de Galilea hubiera muchas barcas mejores que la de Pedro, pero yo prefiero la barca de Pedro porque en ella va Cristo. Por eso soy católico. En la barca de Pedro iban todos los apóstoles, incluso Judas, el traidor. Lo reconozco. Pero en esa barca también iba Cristo, y yo quiero ir en la barca de Pedro porque a ellos, y solo a ellos les prometió: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo, antes de irse, deja a su iglesia encargada de continuar su obra. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Los evangélicos y compañía dicen: ¿ves? Basta la fe para salvarse, basta creer y ya estás del otro lado. Un momento, compadre. Tú no has leído bien. Jesucristo no dijo que basta creer, sino el que crea y se bautizare. Nadie se puede bautizar a sí mismo. Es necesaria la iglesia que predica y bautiza. Por eso Jesucristo, antes de decir que debemos creer, dice a quién debemos creer. Vayan ustedes por todo el mundo y prediquen ustedes la buena nueva. El que crea lo que ustedes anuncian se salvará. Por eso Marcos, antes de la cita anterior, aclara: se les apareció Jesús y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón por no haber creído a quienes les habían visto resucitado. La fe que salva no es la que cada uno cocina con la Biblia, no. Tampoco es la que uno tiene en la mano porque lo interpreta, sino la que predica y anuncia la iglesia instituida por Cristo Jesús. ¿Qué significa entonces celebrar este acontecimiento de la misión permanente? Al inicio del milenio, los cristianos celebramos 2000 años del nacimiento de Cristo, nuestro único Salvador. 2000 años de la fe que salva, 2000 años de la iglesia a la que Cristo, como lo prometió, ha acompañado todos los días, y la única iglesia que celebró 2000 años de fe, 2000 años de presencia activa de Cristo entre nosotros. Fue la iglesia de Cristo, la iglesia católica, la que puede trazar sus orígenes a más de 2000 años de historia de fe, y por eso ser católico es estar cada año de fiesta con Jesús, celebrar cada año su cumpleaños, celebrar su presencia activa entre nosotros. En el tema de hoy: en la rola del alma tenemos alabanzas alegres de Kairi Márquez. La canción de hoy se llama Tiempo de Celebrar. Hermosa voz de Kairi Márquez, que nos invita a dejar la tristeza a un lado y empezar a celebrar en Cristo Jesús, que está vivo entre nosotros, ha resucitado y nos da vida eterna. Escuchemos con atención a Kairi Márquez. No voy a llorar por el pasado, suficientes lágrimas he derramado. Prefiero cantar, prefiero bailar, celebrar el gozo que me has dado. En Santos y Conversos hoy celebramos a la Virgen de África, que es la patrona Ceuta, alcaldesa perpetua y gobernadora de la ciudad. La talla de Santa María de África, patrona de Ceuta, que se venera en el santuario del mismo nombre, llegó en el año de 1418, donada por el infante de Portugal Enrique el Navegante. En el año 2018 se celebró el 600 aniversario de la llegada de la Virgen de África a Ceuta. La imagen de Santa María de África es una talla gótica del siglo XV, procedente de Centro Europa.
Es una piedad que ha marcado expresionismo que representa a la Virgen Madre entronizada, sedente, dirigiendo la mirada hacia el cuerpo de Cristo, su Hijo muerto, que mantiene sobre sus piernas, parecida a la piedad. El rostro de la Virgen presenta una expresión de dolor contenida entre sus finos labios apretados, acentuados a través de la triste mirada de sus ojos. La Virgen sujeta con su mano derecha la cabeza de Jesucristo y su mano izquierda la dirige hacia su corazón. La Virgen es de proporciones largas y delgadas, está tallada en un solo bloque de madera, con excepción de la cabeza del Cristo y la mano izquierda de la Virgen, y está hueca por su parte trasera. El aleo, una rama de bauche, fue el bastón de mando del primer gobernador de la ciudad de Pedro de Meneses. La tradición cuenta que después de la toma de Ceuta en el año 1415, el rey de Portugal, Juan I, no encontraba a quien quisiera hacerse cargo del gobierno de la plaza recién conquistada. El joven alférez Pedro de Meneses, que estaba jugando a la choca, un juego muy popular de la época consistente en hacer pasar entre dos palos una bola de madera con ayuda de un bastón denominado aleo. Al enterarse de esta noticia se presentó ante el rey con el aleo en la mano y le dijo con este palo: me basto para defender a Ceuta de todos sus enemigos, y el rey lo nombró el primer gobernador de la ciudad. Desde entonces el aleo se convirtió en el bastón de mando de los comandantes generales de Ceuta, como símbolo de poder y autoridad, y la frase "con este palo me basto" figura el escudo de la comandancia general de Ceuta. Todos los gobernantes militares de Ceuta, cuando toman posesión de su cargo, entregan ese bastón de mando a la Virgen de África, que lo conservó entre sus manos en el santuario de Nuestra Señora de África. Durante la toma de posesión del nuevo comandante general de Ceuta, en la catedral Eldeana se entrega del aleo al comandante general, el cual promete defender la ciudad de Ceuta de sus enemigos. Posteriormente se traslada con el aleo al santuario de la Santa María de África. Sube al camarín de la Virgen y deposita el aleo en la mano izquierda de la patrona, y es aceptado que el aleo que tiene la Virgen de África en sus manos es el original. En el chiste del día de hoy se encuentran dos amigos cieguitos. Uno le dice al otro: ojalá yo viera. Y el otro le dice: ojalá yo también viera. En Curiosidades de la Iglesia Católica hablemos de la Biblia, Antiguo Testamento. Sabemos que la Biblia significa libros, biblos, y se trata de la recopilación de los escritos de la Iglesia que reconocemos como la Sagrada Escritura, Palabra de Dios. La primera parte es la más extensa, contiene libros en los que el pueblo de Israel da testimonio de las grandes hazañas de Dios y también de su propia historia. Contiene tres partes distintas: la ley del Pentateuco, o sea, los 5 libros primeros atribuidos a Moisés; los 5 libros proféticos, los que nos cuentan las palabras y acciones de los profetas; y los libros históricos, poéticos y sapienciales. Los libros del Antiguo Testamento se escribieron durante el milenio que precedió al nacimiento de Jesús. La segunda parte de la Biblia, la menos extensa, constituye el Nuevo Testamento. Alianza. Esta palabra significa el pacto que el Dios trascendente concertó con Noé, con Abraham y luego con todo el pueblo en el monte Sinaí. La alianza es para Israel, la prenda de su elección por parte de Dios. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Los 10 mandamientos entonces son las cláusulas de la alianza. Israel celebra todos los años la fiesta de la alianza. Puesto que es el Dios fiel quien concertó esta alianza, los hombres pueden confiar en Él aún en medio de las mayores calamidades. Las personas piadosas no pierden la esperanza, aguardan una nueva alianza que Dios ofrecerá a su pueblo. Dios cumple esta esperanza y se revela plenamente en Jesús, el Mesías, el Cristo. Esto en Curiosidades de la Iglesia. En la buena onda de hoy, algunos hijos preguntan cómo hacerles bien a sus padres si no tienen con qué apoyar a la casa o no pueden aportar en estos momentos de pandemia. Una de las situaciones muy sabias a responder es: mira, si no proporcionas ayuda económica porque no lo puedes hacer, no es que no lo quieras hacer en este momento, por lo menos, ¿verdad?, trata las cosas con dignidad, trata las cosas con mayor cuidado, con mayor eficacia para que puedan rendir más. El champú, la pasta de dientes, la electricidad,
trata de conservarla, no dejes las luces prendidas desparpajadamente, no utilices hasta altas horas de la noche algunos aparatos que pueden causar pues un gasto superfluo, y en lugar de ayudar estás pues empobreciendo, ¿verdad? Haciendo una causa contraria. De igual manera, en la vida de la fe católica es importante en este momento no propagar videos que van en contra del Papa o en contra de la Iglesia. Algunos católicos lo hacen porque por ignorancia, ¿verdad?, señalan situaciones o cosas que escucharon de otros. No tienen el conocimiento, no tienen realmente esa preparación para que, en lugar de ayudar a crecer y de fomentar el evangelio, pues se den más problemas o dolores de cabeza que antes no se tenían, con amarillismos, con noticias falsas, con situaciones que realmente no nos importan. Más bien ahorita lo que debemos de importar debemos de meter todas nuestras energías es en la evangelización, ¿verdad? Muy bien lo decía el Papa Pablo VI en su Evangelium Nunciandi. Hay que preocuparnos realmente porque el evangelio llegue eficazmente y no perder el tiempo en esas falsas noticias, en esos amarillismos, en esos que quieren dividir, en esos pleitos que quieren estar ahí y como quien le grita al cielo, ¿no? ¿Por qué, Señor, te llevaste? Bueno, es la voluntad del Padre, aprender a aceptarla, que finalmente nos va dando el confort y la fortaleza y la conciencia de que las cosas deben de estar siempre en sus manos. Reciban ustedes la bendición. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Permanezcan ustedes para siempre. Gracias por darle like y compartir. Suscríbanse. Espíritu Canal para todos ustedes. Un abrazo desde acá.